Bien. Bueno, yo iba a hablar un poco de los trabajos que he estado realizando junto con Gustavo Mata y Gustavo Rama, y actualmente también con Marcelo Lancilota, acerca de la función phi de Ibusa-Todorov. Yo me metí medio de costado en todo esto, entonces hay muchas cosas que probablemente ustedes tengan ultra sabidas y yo las esté mencionando de forma redundante, pero bueno, está. Y como entré un poco de costado, al principio estuve viendo cosas más asociadas a la geometría de los grafos en los que trabajábamos, que los problemas algebraicos que entiendo que interesan más a la gente. Entonces, voy a hablar un poquito del contexto, recordar cuál es la definición de la función y después hablar de algunas propiedades en función del grafo. El contexto, lo de siempre, vamos a trabajar con grafos finitos, vamos a anotar Q0 los vértices y Q1 las aristas, y vamos a trabajar con álgebras de caminos que están dadas por KQ sobre un ideal admisible, que en eso el producto en esa álgebra es la concatenación y que el ideal sea admisible es que tenés un largo máximo, básicamente, y que no anulás flechas. Y bien, vamos a trabajar con los módulos a derecha de dimensión finita, y eso lo podemos pensar como las representaciones, que es dar en cada vértice del grafo cada espacio vectorial de dimensión finita, y por cada flecha una transformación lineal, de forma que si hay una composición de flechas que da 0, entonces la transformación lineal asociada tiene que ser 0, y que si tenés una combinación lineal de caminos que da 0, entonces también la combinación lineal de las transformaciones dan 0. Las transformaciones lineales se pueden pensar en todo el espacio o en el vértice en concreto, digamos. O sea, puedes pensar que van de todo el espacio en todo el espacio, o del vértice del que salen al vértice en que llegan. Y los morfismos de módulos de representaciones, simplemente lo que le pedimos es que la composición de las transformaciones, la composición del morfismo con las transformaciones sea conmutativa, nada más. Repito, supongo que esto más o menos ya todos lo conocen bien, pero si tienen algún comentario o pregunta que quieran hacer de acá. No, todo bien por ahora. Bueno, lo otro, antes de llegar a la definición de la función, los módulos simples son las representaciones que tienen un espacio vectorial de dimensión 1 en un vértice y 0 en el resto. Y para un módulo cualquiera, el zócalo es
la intersección de todos los kernel, de todas las transformaciones, y el top es el módulo cocientado por la imagen de todas las transformaciones. Entonces un módulo en cierta medida se puede pensar como que tenés más o menos lo que marqué acá, tenés un primer nivel que es el top, del cual no sale, al cual no llega nada, y a través de los caminos va yendo hasta abajo, hasta el zócalo, del cual no sale nada. Es una manera de entender esto, después en algún ejemplo concreto lo veremos. Después, el add de M de un módulo son las sumas directas finitas de sumandos directos de M, y los proyectivos en este contexto son los proyectivos indescomponibles. En este contexto son pararte en un vértice, en ese vértice poner un espacio de dimensión 1, y después ir poniendo espacios de dimensión 1 por cada camino que sale desde ese vértice. Al final, en ese vértice puede haber dimensión mayor que 1, ¿sí? Porque puede haber un camino que vuelva a ese vértice. Pero si lo pensamos, si damos una subdivisión de los espacios, de esos espacios vectoriales, básicamente tenemos un espacio de dimensión 1 por cada camino que sale desde ese vértice. Y la transformación lineal simplemente es concatenar los caminos. Y en este contexto, el cubrimiento proyectivo minimal de un módulo es fijarse en el top del módulo. Acá hay un pequeño uso de notación porque el top no es un submódulo, pero sí se puede pensar como que hay un subespacio ahí. Y mandar, cubrirlo por los proyectivos, que es por cada elemento del top, o por una base del top, mandar un proyectivo indescomponible desde el vértice adecuado. Y después, el resto de la transformación, simplemente la necesaria para que el morfismo funcione. Bien. Después, para la definición de la función phi, lo que hacemos es lo siguiente. Primero tomamos K0, que es los módulos de A, finitamente generados a derecha, y los cocientamos por las relaciones que son los proyectivos y isomorfismos y sumas directas. Y tomamos el grupo libre generado por eso. Y en ese contexto, el operador syzygia nos da un mapa en ese grupo K0, que es aplicar a un módulo M, le aplicamos la clase de la syzygia. Marcos, Sí, cuando vos pones ahí mod A dividido la equivalencia, sí. estás poniendo la clase de todos. Ah, o sea, A de M viene después. Está dentro de ahí. Perdón, no entendí. O sea, si estás poniendo todos los módulos y las relaciones que estás, o sea, el cociente que estás haciendo es isomorfismos, ¿tá? Aunque no aparezca acá, proyectivos, los proyectivos estás considerando que son 0, y después sumas directas. Ok.
Con respecto al add, lo que tenés es que la clase de M va a ser una combinación lineal de los elementos de las clases del add, digamos, de M. Eso sí es cierto. Claro. No sé si era eso lo que... Sí, no, que dónde estaba el add que... No, el add está después para definir la phi. En esto podríamos haber no dicho nada del add hasta acá en realidad. Pero sí es cierto que eso, que la clase del M está en el espacio generado por el add, por las clases del add de M. Claro. Está, gracias. Bien. Entonces, la función phi lo que va a hacer es, dado un módulo, te vas a fijar los indescomponibles no isomorfos, vas a ver cuántos son, digamos, y bueno, eso son una cantidad finita, entonces eso te da una cantidad, una dimensión, y vos podés aplicar el operador omega barra, que definimos en casero, e ir aplicándolo, y la idea es ver hasta cuándo la dimensión baja. Y en el momento que deja de bajar, para siempre, digamos, eso va a ser la phi. ¿Sí? Y después la phi dimensión del álgebra A va a ser el supremo de esos valores en todos los módulos digamos. ¿Sí? Entonces, lo que haces es quedarte con subespacios, digamos, de casero, concretos, que están asociados a los módulos, digamos, no es cualquier subespacio, sino que son subespacios concretos, que están asociados a los módulos, y ves hasta cuándo eso es no inyectivo, digamos, o a partir de qué momento eso es inyectivo. Estos son todos espacios de dimensión finita, así que eventualmente van a ser inyectivos. Aunque eso implique que sean cero, digamos. O sea, podría pasar que la dimensión es cero y bueno, ahí ya va a ser siempre inyectivo. Pero eso, entonces, tenés una sucesión de números decreciente y... Bueno, una sucesión de números decrecientes naturales, eventualmente eso estabiliza. ¿Sí? Bien. Y esta función cumple algunas propiedades. La primera propiedad es que la dimensión proyectiva, si la dimensión proyectiva del módulo es finita, entonces la función phi da la dimensión proyectiva del módulo. Esto ya de entrada dice que la función es interesante porque lo que está haciendo es, digamos, como tomando la dimensión proyectiva y cambiándola en caso de que la dimensión proyectiva no te dijera nada, digamos. Porque mientras era finita te da lo mismo y cuando es infinita, en principio te da otra cosa. Quiero decir, va a ser finita, te va a dar otra cosa, pero asociado a qué valores, bueno, eso lo vamos a ver. Después, si tenés un módulo indescomponible que tiene dimensión proyectiva infinita, entonces la phi dimensión es 0, perdón, la phi del módulo es 0. Después, si la phi de un módulo es menor o igual que
que un módulo que lo tenga como sumando directo. Eso simplemente es entender que lo que dijimos, el espacio que te estás tomando al principio va a estar incluido, ¿sí? Entonces, en el momento que el espacio grande sea inyectivo, el chico también. Y a partir del iterado que sea inyectivo, quiero decir. Después que la phi de m es menor o igual que phi de la CIGA de m más 1. Y bueno, otra propiedad que es interesante es que la phi dimensión de A es 0 si solo si A es autoinyectivo. Entonces, lo que tenemos de esta función es que está vinculada con la dimensión proyectiva, que está vinculada con ser autoinyectiva, bueno, perdón, sí, que también está vinculada con la dimensión finitista, y bueno, está. Veremos algunos ejemplos donde esto es fácilmente visible. No, acá no vemos nada. Bien. Bueno, ¿preguntas hasta ahora? Perdón, pero no puedo ver el chat. Si alguien preguntó por el chat, me avisan y voy al chat. No, por ahora no hay preguntas en el chat. Bien. El primer ejemplo, que es el más sencillo y el que esta función queda, digamos, evidentemente vinculada con la geometría del grafo, son las álgebras de radical cuadrado cero. ¿Por qué? Porque en este caso, bueno, primero, en este caso, el cociente que haces es que la concatenación de dos flechas siempre es cero, bueno, sin contar los caminos triviales. Y en este contexto, los módulos se pueden representar, las representaciones se pueden ver como dos niveles. Tenés por un lado lo que está en el top y por otro lo que está en el zócalo. Bueno, podría haber un nivel solo, sí, pero si no, tenés dos niveles. Y todo módulo se puede ver de esta forma. Entonces, cuando vos haces el cubrimiento proyectivo minimal, el top sencillamente lo matás y no queda nada arriba, y abajo te queda algo que, bueno, no sabes lo que es. Pero lo que sí sabes es que lo que te queda está en un nivel. Es decir, no hay más nada. Perdón, no hay más nada, quiero decir, no hay cualquiera de las transformaciones es cero. Y eso quiere decir que lo que te queda es semisimple, es decir, que es suma de simples, es decir, que es un módulo que es dar en los distintos vértices espacios vectoriales de alguna dimensión, pero que todas las transformaciones son cero. Quiere decir que si lo pensamos como módulo, multiplicar por cualquier elemento de A,
cualquier camino de largo mayor o igual que 1 da 0. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos en K1, tenemos que está incluido en el espacio generado por los simples, por las clases de los simples. Y de hecho, se puede ver que en realidad es el generado por los simples que no son ni pozos ni fuentes. Pero bueno, en este caso ya tenés dimensión finita. Entonces, esto va a perder un poco la gracia, pero bueno, al menos podemos tratar de entender un poco cómo es, en este contexto, la función phi y el operador omega barra. Entonces, cuando pensamos omega barra en K1, tenemos dos opciones. O es inyectivo, y en ese caso la phi dimensión va a ser 0 o 1, o no es inyectivo, y en ese caso la phi dimensión va a ser el tamaño del bloque de Jordan más grande más 1. Bien, estoy hablando esto así porque en realidad, como tenemos un grupo abeliano libre, en realidad podemos pensarlo como Q espacio vectorial, y podemos pensar el operador omega barra como una transformación de Q, transformación lineal de Q. Y en este contexto, la matriz asociada para esta base concreta es la matriz de adyacencia del grafo. ¿De qué grafo? Bueno, si el grafo no tiene pozos ni fuentes, es del grafo, y si tiene pozos y fuentes es sacar los elementos, sacar los pozos y las fuentes y quedarse con ese grafo. ¿Sí? Entonces, estamos diciendo que la transformación lineal que va a definir a la función phi, a partir de la cual vos vas a definir la función phi, está, bueno, la matriz asociada es la misma que la del grafo, así que está claro que la geometría del grafo va a poder influir en la función phi. ¿Sí? Y bueno, acá se tienen determinadas propiedades básicas que serían: la primera es que si el grafo es simétrico, la matriz es simétrica, y por tanto la phi dimensión va a ser menor o igual que 1, o que los bloques de Jordan son iguales para la matriz y para la matriz opuesta, así que la phi dimensión es igual a la del álgebra opuesta, en este contexto. Y el otro, bueno, es que la phi dimensión es menor o igual que la cantidad de vértices. Acá en realidad la propiedad sería, o sea, lo que tendríamos primeramente sería más 1 en realidad, pero esto no puede pasar y ahora lo comentamos un poco por qué. Y bueno, y como comentario, hay álgebras con phi dimensión m para todo m menor que n, y basta tomar este grafo, que es un camino de largo m más 1, y después vértices al último punto, porque en este caso vas a quitar, en K1 va a aparecer exactamente esto,
y el bloque de Jordan de esto, de tamaño más grande, es precisamente m-1. Porque es un bloque de Jordan nada más. ¿Preguntas? Sí, yo estoy mareado con lo del bloque de Jordan. Ah, bien. Pero básicamente, no sé, Pará, mi mareo con álgebra lineal me impide ver cualquier otra cosa. bien. Porque vos dijiste que era, empezando que dijiste que eran los racionales y ahí ya me... Claro, está. Entonces, habíamos mencionado que la phi lo que miraba era cuando el operador este dejaba de ser inyectivo en cierto espacio. Vamos a ponerlo. Estudia esto, restricto a el generado por ADM. Bueno, sí. ¿Sí? Entonces, esto es lo que pasás a estudiar. Es este operador acá. Entonces, para no hacerlo en el primer paso, porque esto es complicado, digamos, lo estudiamos en los simples porque sabemos que sin importar lo que hagas, o sea, la sisigia de M va a ser, o si quieren, bueno. No, porque eso está determinado, o sea, el omega está determinado por cuánto valen los simples. Claro. Bueno, porque en realidad por esto. ¿Sí? Porque es radical cuadrado 0, ¿no? Sí, en este contexto, sí. Claro, si no, no va a ser así. Ah, no, claro, porque si no dentro de los sumandos directos podría haber cosas que no son simples. Claro, está ahí. En realidad, acá en mi... Bueno, eso. Sí, no, eso. Bien, entonces, vos lo que haces es, entonces haces esto, y esto digamos que es el generado por S1, S2 y S5, por decir algo. ¿Sí? Por decir algo, no importa. Entonces vos ahora lo que tenés que ver es fijarte con esto, o sea, fijarte esto, vas a ir aplicando el operador omega barra y ver cuándo es inyectivo. ¿Sí? Voy a ponerle un nombre para hacerlo un poco más fácil, llamar que esto es W0, W1, y te vas fijando, bueno, WI sería la imagen de WI-1, y te vas fijando la dimensión. ¿Sí? Entonces, esto baja cuando hay algo en el núcleo. ¿Sí? O sea, esto baja. Baja cuando hay algo en el núcleo. Pero cuando vos vas aplicando, cuando vas iterando el mapa, pero además, lo podemos ver acá, en realidad, esto que está acá, está en la imagen de omega a la i-1 de B0, de K0. ¿Dije bien? No, de K0-1, perdón. Sería acá menos...
O sea, el primero no tiene por qué estar, y después sí, sería así. Entonces, fíjate que lo que estás preguntándote es precisamente eso, es cuando tenés un elemento que está en la imagen del iterado i-2 de la transformación, en este caso, que está en el núcleo. Pero eso es tener un bloque de esta forma. Del valor propio 0, claro. De valor propio 0 porque es el núcleo lo que estás buscando. Perfecto. Y está, básicamente es eso, digamos. El -2, el problema con el -2 radica en que vos, esto está en K0 y en realidad en K0 es más complicado. Entonces, como te paraste en el momento en el que son los simples, que es lo que sabes manejar, entonces por eso te llevó, por eso perdiste un paso, digamos. Bien. Aquí estábamos. Otro. De acá quedaba algo más. Ah, bueno, por ejemplo, en este en concreto, por ejemplo, como tenés que sacar los pozos y fuentes, te quedan estos, que son m-1, y te queda exactamente así. Esto sería la transformación esta en K1. Bueno, la matriz asociada a esa transformación en K1. Bien. Ah, bueno, lo otro que faltaba decir era ¿por qué no puede ser un bloque solo de tamaño n? ¿Sí? O sea, si nosotros tenemos esta transformación, ¿sí? Si no tiene pozos ni fuentes, esto es de dimensión n. Entonces, ¿por qué no puede ser la matriz asociada? ¿Por qué no puede ser semejante a esta transformación? Y la respuesta es, si fuera así, entonces la matriz asociada a esta transformación, o sea, iterar n veces el mapa, sería la matriz nula. Y en este caso, tiene que haber un pozo. Porque recordemos que en este contexto habíamos dicho que esto era que la matriz asociada a esta transformación era la matriz asociada del grafo, la matriz de adyacencia del grafo, perdón. Y en ese caso, si tenés que el iterado de la matriz de adyacencia del grafo es 0, es que tiene que haber un pozo, porque si no, siempre, recordemos que en este contexto la matriz de adyacencia te decía la cantidad de caminos de largo n entre dos vértices. Entonces, si es 0 quiere decir que no hay caminos de largo n, y si no hay caminos de largo n es que hay un pozo.
De hecho, es más, ni siquiera hay un ciclo en este caso, entonces no puede haber, esto no puede ser el caso, digamos, no puede ser así. Entonces, sabemos que hay álgebras con dimensión menor a n, para todo n. La pregunta es si hay para la cantidad de vértices. Y en este caso la matriz, la forma de Jordan debería ser de esta forma, con un bloque de 0 de tamaño n-1, y otro valor propio. Una transformación racional, en principio, pensada como Q espacio vectorial, en principio no tiene por qué tener una forma de Jordan en Q. Pero acá estamos diciendo que 0 es valor propio con un bloque de tamaño n-1, entonces tiene que tener forma de Jordan. Porque el otro valor propio, o sea, porque el polinomio característico va a ser t a la n t menos lambda. Entonces, como este polinomio es racional, el lambda tiene que ser racional. Pero de hecho, es más, el lambda es entero, porque es la cantidad de loops. Entonces, es la cantidad de loops porque la traza es la cantidad de loops en una matriz de adyacencia de un grafo. Y como es un invariante, no tiene otra opción. Entonces, en este contexto tenemos que para que un álgebra de esta forma tenga la dimensión más grande posible, o sea n, tiene que tener loops. Entonces ya tenemos una propiedad asociada a la geometría del grafo. Y otra propiedad es que del grafo es que tiene que ser fuertemente conexo. Bien. El grafo que está acá es un grafo que tiene la phi dimensión n. ¿Cómo es este grafo? Es hacer un ciclo, ¿sí?, del tamaño que quieran, ¿sí?, planteado así. Esto es con n par, pero lo pueden hacer con n impar. No tiene por qué dar la misma cantidad de vértices arriba y abajo. Hacen un ciclo, ponen en los vértices de la esquina un loop en cada uno, y después, desde cada uno de los vértices de abajo, sacan 2 flechas hacia la parte de arriba. Una hacia lo que sería el que está exactamente arriba y uno hacia uno del costado, ¿sí? Bien. En este caso se puede ver que efectivamente esto tiene la forma de Jordan que necesitamos. Y la razón, se puede probar, pero la manera más sencilla es con el polinomio característico. Hay que ver que el núcleo tiene dimensión 1, que eso se puede ver.
Pero después lo otro que hay que ver es que para ver que el polinomio característico es precisamente de esta forma, lo que hay que ver es que hay exactamente un ciclo de cada largo, salvo los loops, o sea, salvo el largo 1, y que todos los ciclos, salvo el mayor, que es el azul, que todos los ciclos hay uno que toca a que de todos los ciclos tocan a uno de los loops y no al otro. Entonces, cuando planteen el polinomio característico el coeficiente de t a la k, van a tener un +1 y un -1. Y entonces se van a cancelar todos, salvo el ciclo azul y los loops. Y este ejemplo es minimal porque tiene la menor cantidad de loops posibles. Y además es interesante porque es un grafo. Porque en principio, cuando uno quiere construir esto, las maneras más simples, digamos, termina poniendo muchas aristas. Y de hecho eso es algo que pasa en muchos de los problemas que nos hemos planteado relativo a la función phi, al menos en radical cuadrado cero, o en monomiales, o en truncadas, en monomiales no tanto, que es que para resolver problemas hay que poner muchas flechas. Y exageradamente muchas flechas. Y en este caso, dentro de lo que cabe, es razonable. Bien, uno puede construir todos los ejemplos de phi dimensión n a partir de un algoritmo, porque ya sabemos cómo es la forma de Jordan. Entonces, sabemos que la matriz de adyacencia del grafo tiene que ser semejante a una, precisamente, de esta forma. Y como los valores propios son racionales, de hecho son enteros, son 0 y la cantidad de loops, las matrices que van a aparecer A y a la -1 van a ser racionales también. Entonces puedes construir a mano todos los ejemplos. A mano, es decir, se pueden construir, puedes dar un algoritmo que vaya construyendo los ejemplos, no lo vas a hacer, pero puedes dar una forma para que se construyan todos los ejemplos. Que de hecho es dar dos vectores positivos de Qn que tengan producto interno 1, completar a una base con uno de ellos, a una base del ortogonal, y después ir poniendo valores para que te queden positivos, ¿sí? Y efectivamente así conseguís todas las álgebras con phi dimensión n. Acá, si quieren, precisamente acá lo que haces es, vos vas a llegar a cómo son todas, pero no sabes cómo llegar a una en concreto. Y este método es, si tenés un ejemplo concreto y querés llegar, tenés que tener mucha suerte. Si no, lo que estás construyendo
es ir agregando flechas, entre comillas, es ir agregando flechas hasta llegar a un ejemplo. Por eso decía que podés poner demasiadas flechas, pero ¿qué decir? Bueno, y ciertas preguntas que tenemos relativos a esto, relativo a la phi-dimensión para radical cuadrado cero, que no sé qué tan interesantes pueden ser para gente que haga álgebra en serio, son estas. Si A es de representación finita, entonces la phi-dimensión no puede ser la más grande posible. Eso hemos hecho algunas cuentas digamos, para pocos vértices, y tenemos que es cierto, digamos, en pocos vértices, que si es de representación finita, entonces no llegás a n. Después, otra pregunta un poco extraña quizás es si la mayoría de las álgebras tienen phi-dimensión 1, que ahora hablo un poco de eso, y otra, relativo al algoritmo que mencioné con respecto a cómo construir todas las álgebras de dimensión n, es si podés tener para cualquier natural mayor que 1, una álgebra de phi-dimensión n con k loop, ¿sí? A ver, con una cantidad par de loops vas a tener, porque es agarrar el ejemplo que vimos que tiene 2 loops y duplicar, triplicar, multiplicar por la cantidad de veces que quieras la cantidad de flechas, pero en principio no tiene por qué haber para cualquier natural. Y lo de la mayoría de álgebras viene por lo siguiente: si uno toma un n, fija un n, y después elige al azar la cantidad de flechas que hay entre dos vértices cualquiera, con alguna distribución, alguna hipótesis mínima, entonces cuando n tiende a infinito, la matriz de adyacencia tiende a ser invertible. Entonces, la phi-dimensión sería 0, 1, 0. En realidad 0 es solo en los ciclos, así que lo razonable es que fuera 1. Entonces, si vos construís de esa forma, ¿no? Fijás n y después decís, entre dos vértices cualquiera, la cantidad de flechas que voy a poner es alguna distribución al azar. Entonces, la matriz sería invertible y tendería a ser invertible y tendería a ser 1 la phi-dimensión. Pero otra pregunta que uno puede tomarse es en función de la dimensión del álgebra. Y ahí ya es más complicado, porque la dimensión del álgebra en este contexto es la cantidad de vértices más la cantidad de aristas. Y claro, para una dimensión fija, la cantidad de álgebras que hay con esa dimensión, en este contexto, es finita. Y uno podría tratar de ver en ese contexto si la mayoría de las álgebras tienen alguna phi-dimensión en concreto o no. El problema ahí, que si querés estudiar eso, el problema es que lo que es difícil es, digamos, cocientar salvo isomorfismos. Porque si lo pensás como grafos, no va a ser cierto que la mayoría de los grafos tengan matriz invertible. Pero eso tiene que ver con precisamente que dos grafos que
que dos grafos distintos pueden ser isomorfos, ¿sí? Y de hecho, cuando pensás en dimensión, en álgebras de dimensión n mayúscula, digamos, si no haces el cociente, si solo pensás en grafos, estás diciendo grafos que cantidad de vértices, pensados, numerados de 1 acá, cantidad de vértices más cantidad de aristas, sea n mayúscula, la mayor cantidad va a estar con vértices más o menos como la mitad, y en ese contexto, claro, cuando tenés dejo de compartir esto. Cuando tenés n vértices, tenés muchas biyecciones entre el reordenamiento, renombramiento de los vértices, y ahí, si tenés pocas aristas, es probable que no sea invertible. Entonces, ahí hay un problema. Pero eso, repito, no lo hemos podido, no hemos llegado digamos que estamos en un punto muerto con respecto a eso, no sabemos cómo resolver ese problema. Pero el problema sería precisamente ese, el de ver isomorfismos o no. Si hay dos grafos que son isomorfos o no. Bien. Bueno, ¿preguntas hasta acá? Dale, tranqui. Bien. Otra cosa que se puede estudiar es si para un álgebra en concreto tenés todos los valores de la phi, hasta la dimensión del álgebra. Es decir, si la phi dimensión del álgebra, de un álgebra cualquiera, es 5, bueno, 5 lo vas a tener, 1 lo vas a tener, 4 lo vas a tener, pero 2 y 3 en principio no. Y ahí digamos, una propiedad que se tiene es que si tenés un valor que falta, que no sea 0, entonces la dimensión proyectiva de todo módulo, de todo módulo de dimensión finita, entonces, esto sería esto. La dimensión proyectiva de todo módulo de dimensión finita sería menor que ese valor, porque la dimensión proyectiva o sea, para un módulo sí se cumple que la sisigia tiene dimensión proyectiva la dimensión del módulo menos 1, pero con la phi eso no se cumple. Entonces, la pregunta de si están todos los valores acá es una pregunta es un poco extraña, porque la respuesta asociada a esta pregunta, porque si uno piensa de vuelta en los bloques de Jordan, sí, si tenés un bloque de Jordan de tamaño 5, entonces tenés algo que está en el núcleo
algo que está en el núcleo al cuadrado, pero no en el núcleo, algo que está en el núcleo a la 3, pero no en el núcleo al cuadrado, y así. Pero el problema acá es que hay bases específicas y que no tenés no tenés cualquier base, ¿sí? Y el problema radica en los indescomponibles, ¿sí? Es decir, vos, para cualquier B, para cualquier B en K1, tenés un módulo que ese B está en la sisigia del app de ese módulo. ¿Tá? Eso lo tenés. El problema es que si justo en eso también tenés el de un núcleo mayor, ¿sí? Entonces, voy a escribirlo. O sea, esta situación, entre comillas, porque estoy hablando de... Bueno, dado B en K1, hay un M tal que B está en este espacio. ¿Está? Así que eso no es un problema. El problema es que capaz que la intersección de con el núcleo de T a la M menos 1 menos el núcleo de T a la M menos 2 es no vacío. Y esto podría ser un problema. Entonces, si volvemos, que haya un módulo que tenga phi m, quiere decir que hay un B en la sisigia del app de M, tal que B está en el núcleo de T a la M-1 menos el núcleo de T a la M-2. Y esto en realidad implica que la phi es mayor o igual que M, no que es igual, ¿sí? Entonces, el problema es que si ese app después corta con núcleos superiores, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Supónganse que tenemos este grafo, ¿sí? Que son los vértices son iguales, son el mismo punto, ¿sí? Es solo un dibujo. Que tenés dos líneas que van de M a 1, por arriba y por abajo, y que llegan después que se unen en 0 y después se vuelven a abrir, ¿sí? En este caso, en realidad, la matriz de adyacencia, uno la puede pensar como, realizando un cambio de base, si sumás los caminos de arriba y de abajo, tenés un ciclo, pero que tiene un 2 en 0 después, que es, digamos, la parte de la izquierda, y si haces el de arriba menos el de abajo, tenés un camino, ¿sí? Que empieza en M y termina en 1, y no llega a 0 porque en el último paso hiciste 1 menos 1, digamos. Entonces, en este contexto, la phi dimensión, ese bloque de Jordan de tamaño más grande, que precisamente es la parte de la derecha,
que es que son M, y como esto es el K1, es M más 1. Y acá, si vos querés, bueno, esto no tiene agujeros, ¿por qué? Porque si vos querés llegar a, querés un módulo de con phi igual a K, lo que te tomás es S K SK más SK'. Es decir, tomar el simple en K, el simple en K', y ese módulo tiene phi K. Entonces, tenés todos los valores. Si vos en un momento ponés una flecha volviendo, entonces tenés que, de nuevo, si haces SI más S', te queda como un ciclo con una flecha más, que es la matriz grande, la matriz de adyacencia, y si haces SI menos SI', te queda un camino, de nuevo, con una flecha volviendo y no llega al 0. Y en este caso, el problema es que no tenés algo tan grande, o sea, el bloque de Jordan de 0 de la matriz, digamos, del recuadro azul, tiene tamaño 2, entonces no tenés tanto espacio. Y no vas a tener agujeros. Pero vos podés cancelar esto. Y lo que podemos hacer es 2 vueltas hacia atrás, digamos, que lo único importante es que tengan el mismo largo, es decir, que esto mida lo mismo que esto. Y en ese caso, tenemos de vuelta el mismo problema. La phi dimensión de A va a ser M más 1, porque si empezás en este nivel, digamos, y tomás SM más S1, es decir, en la 1 menos 1, digamos, en el espacio K1, perdón, sería SM menos SM' en el espacio K1. Cuando vas iterando el operador syzygia, en un momento volvés, ¿sí?, por la flecha azul, y ese sigue bajando, pero cuando llega a este valor, se cancela con el que vuelve desde el 2. Entonces, eso está en el núcleo de T a la M menos T a la M menos 1. Así que hay un bloque de tamaño M. Y no puede haber más, así que en realidad es el maximal, y la phi dimensión de A es M más 1. Pero claro, ¿qué pasa? Cuando vos estás en un momento intermedio, cuando estás por acá, a ver, digo bien, perdón, cuando estás en este nivel, es decir, cuando vos te preguntás si existe M, tal que la phi de M sea un valor entre, vamos a llamarle U, que esté entre K menos L'
y 2 más L, perdón, sí, el prima no importa. Cuando vos te preguntás si hay un valor en este contexto, lo que ocurre es que no hay, porque el elemento del núcleo, digamos, una base de un vector que esté en el núcleo de t a la u menos 1 menos t a la u, sí, en el núcleo de t a la u menos 1 menos en el núcleo de t a la u menos 2, va a tener que tener el que, perdón, déjenme un segundo. Sí, está bien. Va a tener que tener componentes por acá. De hecho, lo que va a pasar... Está, perfecto. Lo que va a pasar es que para algo así, va a tener que ser de esta forma, va a tener que ser de la forma S, U menos 1, menos S, U menos 1 prima, más S, y acá teníamos L para arriba, perdón. Y este que está acá, esta componente, está en el núcleo de T a la U menos 1 más L. Bueno. Y esta parte que está acá, si nosotros tomamos M, tal que su sisigia tiene una parte con estas componentes, lo que ocurre es que en realidad estabas tomando algo que tenía Φ mayor, ¿sí? Es decir, sí, omega de M, omega, no queda lo siguiente. Sí. Si tenemos algo así, entonces esta parte también está. Y eso lo que hace es que la Φ de M sea mayor o igual que U menos 1 más L.
Entonces, acá lo que obtenemos es que todos los valores que estuvieron en esta región no los pudimos conseguir. Y hay una manera de resolver este problema, que es poniendo muchas flechas. De nuevo, el tema de si hay muchísimas flechas se soluciona. Eso, si hay muchas flechas podés resolver este problema. Porque la gracia es, o sea, el problema en el otro es que no había un módulo indescomponible que te diera, o bueno, no había un módulo que te diera el vector que precisabas, pero que no te diera más cosas. Y la manera más fácil de conseguir eso sería que hubiera un módulo que fuera suma de dos indescomponibles, que una parte te diera digamos, las componentes positivas del vector B, y la otra te diera las componentes negativas del vector B. Y eso si hay muchas flechas podés hacer. Porque, por ejemplo, si tuvieras que desde todo vértice salen más de dos flechas, por poner un caso más exagerado, pero alcanza con menos, podés construir grafos indescomponibles, módulos indescomponibles de cualquier dimensión. Tomando algo de esta forma. Por ejemplo, acá una representación es tomar K a la N, que una de las flechas que baja sea la identidad en una base, fijas una base cualquiera, que una de las flechas que va de 1 a 2 sea la identidad, y que la otra sea una forma de Jordan de un único valor cualquiera. Bueno, eso es indescomponible. Y a partir de eso vos podés construir cualquier podés llegar a cualquier vector, ¿sí? Entonces, a cualquier vector no negativo, digamos, y con suma de 2 puedes llegar a cualquier vector. Entonces, de nuevo pasa que si hay muchas flechas, solucionás el problema. ¿Preguntas? Voy a dejar de compartir un segundo. Bien, me entreveré bastante más de lo que quería. Pero está, se entreverá y se entreverá. Yo creo que entendí. Y todo. Me voy a saltear un poco lo de
básicamente todo lo que dije, porque en realidad no estoy dando ni un tercio de lo que había dicho. Lo que sí... Marcos, vos querés, te iba a preguntar justo más o menos cuánto te falta por el tiempo, viste que ya son casi las 4, y si querías que, no sé, digo, capaz que si es un montón, podemos deber de continuarlo en otro momento, no sé. No, ahora, a ver, sí podría, pero quiero decir, sí se podría hablar mucho más, pero no. Quiero mencionar un poco de un par de cosas. Primero que en truncadas, truncadas es, voy a poner eso. En truncadas, el problema de la phi no es, a pesar de que las álgebras son más complicadas, bueno, truncadas es, en vez de composición de dos flechas igual a 0, es composición de k flechas igual a 0, y esa es la única relación que hay. Y ahí el álgebra es mucho más complicada. Pero resulta que en realidad la phi no aporta nada distinto a radical cuadrado 0. O sea, no hay nada nuevo en este contexto que no se haya visto en radical cuadrado 0. De hecho, cuanto más grande es el k, menos interesante es la función phi. O sea, cuanto más permitís que un camino no sea 0, digamos. Y la razón principal de eso es porque aplicar una vez la syzygia, entre comillas, aplicar 2 veces la syzygia, entre comillas, es como aplicar k veces la syzygia en radical cuadrado 0. Entonces, si antes tardabas, si antes el bloque de Jordan de tamaño más grande era de tamaño k, ahora es de tamaño 2, el bloque de Jordan de 0. Entonces, en estas álgebras no hay gran cosa para comentar, y también se tiene, al igual que en las álgebras de radical cuadrado 0, que la phi es simétrica, es decir, que la phi dimensión del álgebra A es igual a la phi dimensión del álgebra opuesta. Nada, y comentar un poco que estamos viendo si podemos construir un ejemplo de una álgebra que no cumpla eso, que la phi dimensión del álgebra A no sea igual a la phi dimensión del álgebra opuesta. Y para eso, con lo que estamos trabajando es con una álgebra de este estilo. En vez de, consideramos 2 grafos, ¿sí? Tenés una región, otra región, y tenés flechas yendo de una a la otra. Si vos le pedís una condición extra, y es que no puedas precontar flechas que van desde un grafo hacia el otro, entonces la phi dimensión es menor o igual que la suma de las phi dimensiones más 1. Pero si vos le permitís que sí se puedan, podría pasar que pasen cosas raras. Y estamos tratando de construir una álgebra de este estilo, digamos. Pero precisamente, si vos en ambas álgebras ponés que haya alguna potencia, alguna iterado de la syzygia que sea finita, que sea de dimensión finita, entonces no vas a llegar a un resultado bueno. Entonces la idea que estamos trabajando es en esta parte
poner determinado ejemplo de representación infinita en todas las isigias para eso, para tratar de construir un ejemplo que no tenga que la phi dimensión del álgebra no sea igual a la phi dimensión del álgebra opuesta. Pero llevaría bastante explicarlo, así que mejor lo dejamos por acá.